Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa especial en Facebook Live. Lo prometido es deuda. Ya le habíamos hablado la semana pasada, el jueves pasado, en el Castor Cibernético, de que íbamos a tener este programa especial en Facebook Live, en el que contamos, de hecho, con la participación de un invitado especialista en derechos humanos, inmigración y refugiados. La idea es que, bueno, conversar un poco con él y si ustedes tienen sobre todo preguntas que hacernos sobre la inmigración, sobre el refugio, sobre los derechos humanos aquí en Canadá, él es la persona indicada para eso. Stewart Isbanfi, como decíamos, abogado especialista en derechos humanos, inmigración y refugiados. Muchas gracias por haber aceptado la invitación y bienvenido a Radio Canadá Internacional y a este Facebook Live. Gracias por la invitación. ¿Ya? Y bienvenido a todos ustedes allá, cuya idea de este Facebook Live es que las personas que se cuestionan sobre la inmigración y el refugio aquí en Canadá puedan hacer las preguntas a Stewart aquí directamente, así que no lo duden, hagan sus preguntas. Leonardo está al pie del cañón con la computadora, todas las preguntas me las va a ir pasando, así de que no pierdan tiempo. Vamos a comenzar entonces con Stewart. Stewart, tú tienes una larga trayectoria como abogado en inmigración y refugio. De acuerdo a tu experiencia, Stewart, ¿qué tipo de inmigrantes llegan a Canadá? Okay. Esa es una gran pregunta y no es fácil contestar. En este momento, a partir del principio de los años 90, pusieron el énfasis en gente con dinero, gente con muchos estudios y gente que tenía capacidades técnicas que se buscan aquí en Canadá. Históricamente hemos puesto más peso en cuestiones de unificación familiar y de traer padres y abuelos y miembros de la familia. Pero eso cambió mucho a partir de los años 90. Ya, entonces, ¿cuáles son los requisitos, Stewart, para emigrar a Canadá? Las personas que nos están escuchando en este momento se preguntan qué tengo que hacer yo o algo así para emigrar a Canadá. ¿Cuáles son los requisitos? Uno puede llegar como inversionista y hay que tener más o menos $800,000 Nada más. para poder dejar con el gobierno canadiense por un periodo de por lo menos 5 años. Puede venir como empresario, aunque es en categoría que es menos y menos grande. Puede venir como trabajador especializado o gente con muchos estudios en varios temas que son muy adaptables y que van a poder hacer una buena vida aquí. Más o menos. También hay toda una categoría de gente que pueden ser apadrinados por familiares aquí, por esposos o por otros familiares bien cercanos. Ya. Y el perfil de las personas que vienen, Stewart, es que son familias con niños, son hombres o mujeres solteros, casados. ¿Cuál es el perfil? Difícil para mí contestar con exactitud. Es gente con uno o dos o tres diplomas. Es gente que tienen experiencia de negocio o capacidades técnicas fuertes. Gente que pueden tener inversiones importantes o gente que tiene familia aquí. Uh, el gran cambio que se hizo en los últimos 20 años era de privilegiar una inmigración económica y no la inmigración familiar. Y el gobierno de Steve Harper fue muy anti-refugiado y anti-humanitario. Y todo el lado humanitario o derechos humanos refugiados ha bajado en los últimos años. Ok, entonces, pero ahora en la, digamos que entre las personas que pueden venir también se encuentran refugiados. Canadá está aceptando refugiados ahora. De hecho, se aceptaron el año pasado 35,000 refugiados sirios. Sí y no. Uh, el Canadá es un país que escoge refugiados del mundo entero y puede traerlos aquí. Hay dos programas para traer los refugiados. Hay un programa público, que es el gobierno que está financiando el llegado de los refugiados aquí,
o privado, donde son 5 personas en iglesias, en grupos comunitarios que pueden traer un refugiado. Y es un programa donde la sociedad canadiense se implica a apadrinar refugiados. El gobierno también traía cifras más o menos altas y es más generoso que muchos otros países, pero al gobierno de Harper no les gustó, estaban cortando las cifras. El año pasado Trudeau, después de ser elegido, trajo muchos sirios, pero las cifras globales no han aumentado mucho en este año. Así que no sabemos exactamente la posición del gobierno actual. Con respecto a la nueva población de refugiados que pueda aceptar. Sí, pero hay que entender que hay refugiados que llegan al Canadá y que piden refugio. Y los que quieren llegar al Canadá y pedir refugio, los han puesto muchos obstáculos para llegar hasta aquí. Han puesto gente afuera de Canadá en los aeropuertos para averiguar los pasaportes, la gente que toma el avión. Han hecho muchos problemas para tener visas por Canadá para llegar hasta aquí. Han puesto muchas trabas para poder pedir refugio adentro de Canadá, para pedir en la frontera. Si uno pasa por los Estados Unidos, dicen que es un país seguro y que no se puede pedir llegando a la frontera. Hubo un gran combate contra los refugiados, sobre todo bajo Harper, pero había empezado antes. Justamente, Stewart, tú estás mencionando Estados Unidos en este momento. Ha habido cambio en la presidencia de Estados Unidos. El nuevo presidente Donald Trump ya se pronunció y dijo que va a expulsar a todos los ilegales de Estados Unidos. ¿Piensas tú que pueda haber una ola de refugiados de Estados Unidos hacia Canadá? Mi opinión es que sí es posible, pero no van a ser todos refugiados. Cuando se habla de ilegales en los Estados Unidos, son más bien gente que son migrantes económicos. Hay refugiados, pero la gran mayoría son más bien migrantes económicos y los refugiados generalmente cuando tenían que escoger entre Canadá y Estados Unidos, llegando a Latinoamérica, por ejemplo, había una cierta preferencia para Canadá, porque Canadá no es el imperio y no está vinculado con los gobiernos represores en Latinoamérica. Así que sí van a haber más, pero de decir que toda esa gente va a llegar aquí, no creo. Tampoco creo que Trump va a poder deportarlo a todos tampoco. Sí, va a ser difícil esa tarea, ¿no? Es que hay estados en los Estados Unidos que están sufriendo tremendamente en materia de agricultura porque ya no tienen obreros. La política de Trump es una política más o menos loca, que no puede funcionar en este mundo moderno. Ya la escasez de mano de obra quizá lo va a obligar incluso a legalizar los que están de ilegales. Él no va a hacer eso. No lo va a hacer. Él ha hecho una campaña basada en el miedo, basado en la xenofobia. Ganó sus elecciones siendo xenófobo. El resultado, algo que le da la victoria. Él no es una persona que va a ayudar a nadie. Bueno, entonces, y les pedimos a ustedes allá del otro lado de la cámara. Stewart está aquí justamente para responder a sus preguntas. Aquí Leonardo me está pasando el teléfono con algunas preguntas. César Rodríguez Charri de Bogotá, Colombia. Él dice, pregunta personal, en la página de inmigración de Canadá no he logrado los puntos necesarios a pesar de mi francés y de estudios de magíster. Parece que es por no estar casado y no tener hijos. He aplicado en varias páginas de trabajo, pero tampoco he sido llamado. ¿Qué me recomienda? No soy refugiado. Gracias. Para mí la mejor posibilidad es de tener una oferta de trabajo aquí. Si faltan los puntos, donde uno puede tener más puntos es con la oferta de trabajo y haciendo una visita aquí a Canadá. Así que pedir una visa canadiense y venir aquí, mirar el mercado de trabajo y ver cómo acumular los puntos necesarios. Pero tú sí crees que él desea inmigrar, de que el gobierno canadiense, o sea, la embajada de Canadá en Bogotá, le dé una visa de turista para venir acá a hacer una prospección?
Eso es muy imprevisible. El Canadá es uno de los peores países en el mundo para dar visa. Y si ellos creen que uno no tiene vínculos con su propio país para quedarse ahí, no son fáciles para dar una visa. Pero si uno tiene trabajo y tiene estudios y tiene razones para volver en su país, sí podría tener la visa. Pero Canadá es un país sumamente difícil para tener visa. Mucho más fácil, era mucho más fácil históricamente tener una visa para los Estados Unidos que para Canadá. Ya, pero César es soltero, es profesional, tiene estudios y le gustaría emigrar, pero de acuerdo con lo que él dice, no ve cómo. Mira, yo no conozco su expediente, pero poder opinar más es muy difícil. Ah, ok. ¿Quiénes llegan más, Stewart, a Canadá? ¿Los profesionales, inmigrantes profesionales o trabajadores especializados? Yo diría los dos. Viniendo de Colombia, Colombia es un país donde hay gente bien educada, es una de las mejores economías de Latinoamérica, gente bien trabajadora, hombres de negocio de alto nivel. Es un país donde el Canadá está bien abierto a la educación que uno puede tener. Los que llegan aquí, en parte depende dónde hay la embajada canadiense y la facilidad con la cual uno puede someter su caso. Es seguro que es más fácil en Buenos Aires, Bogotá, México, donde hay una embajada que está recibiendo los pedidos. Y es muy difícil a partir de Centroamérica, donde hay una ola de violencia increíble, que los canadienses creen que todos quieren salir para venir hasta aquí. Eso del visa es muy problemático, poder tener un visa canadiense. Stewart, nuestro oyente César habla del sistema de puntaje. Para los que no entienden, para los que no saben cuál es ese sistema, ¿cómo funciona el sistema de puntaje? Okay, es complicado para explicar en pocas palabras, pero generalmente te van a dar tantos puntos para un primer diploma después de la escuela secundaria, tanto para un segundo, tanto para un tercero. Van a dar tantos puntos para unos años de trabajo en tu campo. Van a dar puntos por los idiomas que uno puede hablar. Si es casado te dan puntos, si tienes niños más joven que cierta edad te van a dar puntos. Pueden dar puntos por tu adaptabilidad, si ellos creen que... el idioma, me imagino también, ¿no? El idioma, sí, por supuesto. O los dos idiomas, inglés y francés, van a dar puntos. Es un sistema supuestamente objetivo para analizar la posibilidad de éxito de la persona cuando llegan aquí. Yeah. Stewart, hay prejuicios que vinculan a la inmigración o el refugio, diciendo que les cuesta caro al sistema recibir tantos inmigrantes o recibir tantos refugiados. ¿Es cierto que los inmigrantes representan un peso económico para Canadá? No, es una locura pensar así. La inmigración en Canadá no representa un peso económico. Es un país que depende mucho de la inmigración. Si uno mira lo que ha pasado en los últimos 30 o 40 años, Canadá ha sido un país bien abierto hacia la inmigración. Hemos tenido un crecimiento económico un poco mejor que lo que hay en el oeste de Europa o en los Estados Unidos. No estoy seguro que el país sea mucho mejor dirigido que esos países. Uno de los puntos positivos más fuertes del Canadá es la apertura hacia la inmigración. Yo no puedo pensar que la inmigración es un peso aquí. Es algo más o menos que es un elemento dinámico en nuestra economía. No es un elemento de peso. Ya, entonces no se puede hacer una relación de causa-efecto y decir que la inmigración o los refugiados viven del bienestar social, por ejemplo. No es la verdad decirlo, pero hay gente que lo dice. Es que hay gente claro, que tiene la misma opinión de Trump en este país también. Y hay falsos rumores y falsas historias en Canadá diciendo que los refugiados nos cuestan caro. La verdad es que si uno llega aquí como refugiado, los primeros años son difíciles, pero después de 5 o 6 años
llegan a estar en nivel bastante parecido al país de donde llegaron, pero la diferencia entre el refugiado que llega al Canadá y el inmigrante económico es que es mucho más probable que el refugiado se quede aquí, que fue una familia aquí, que contribuye a la economía canadiense. El inmigrante económico llega, se da cuenta de que Canadá no es el paraíso que lo han vendido antes de venir, y puede irse en Australia, puede irse en Europa, en los Estados Unidos, en el país donde hay más dinero que Canadá. Los refugiados generalmente se quedan y generalmente hacen una buena contribución en este país. Ya, entonces lo que entiendo de lo que me dices, Stewart, es que hay muchos que llegan aquí y se van. Muchos no sé. Pero sí hay. Sí hay, Sí, por supuesto. ok. Es que si tú quieres hacer dinero, hasta muy recientemente era mejor ir a los Estados Unidos que en Canadá. Okay. Si tú quieres tener la paz, vivir una vida tranquila, estar en un país donde tus niños pueden tener una buena educación, pero vas a escoger el Canadá. Depende si es el dinero o la calidad de vida que uno busca. Cada uno tiene sus propias prioridades, ¿no? Ya, hay una pregunta acá, Stewart, que hay alguien que nos dice, ¿hay sorteos para ser seleccionado o es por mérito? Porque según esta persona se habla de sorteos. Es una mezcla. Tienes que someter un expediente donde vas a acumular suficientemente de puntos y teniendo esos puntos te pueden poner en el tipo de sorteo que se hace cada mes. También hay gente que busca traer sus padres o sus abuelos y no quieren abrir el cupo tan grande para esa gente. Hay un sorteo que se hace más o menos cada 3 meses, pero es algo muy nuevo, así que no puedo evaluar cómo funciona bien. Okay. Pero supuestamente es más mérito que el sorteo en Canadá. Pero como hubieron grandes cambios en el sistema en los últimos 2 años, es difícil para mí contestar de manera más precisa que eso. Ok, pero los sorteos es una política de la nueva administración de los liberales o ya existía en el tiempo de los conservadores? Los conservadores cambiaron el sistema donde tú tienes que satisfacer cierto número de puntos para tener la posibilidad de estar adentro del sistema que te pueden ofrecer la inmigración a cada mes o cada 2 meses. Ok, acá hay otra pregunta, Stewart, ¿para traer a su mujer puede ser por sorteo también? No, si uno tiene la residencia aquí, hay que apadrinar a la mujer. Okay. Supuestamente es algo que es rápido, pero en los últimos años ha sido bien lento. Recientemente decidieron que cualquier que apadrina a su esposa va a ser menos que 1 año. Y vamos a ver si funciona. Eso sí será bueno, si funciona. Pero hay mucha discriminación en esta cuestión de los esposos. Sobre todo si uno viene de un país no blanco. Hay países como Ghana, en el oeste de África, donde ellos rechazan 45% de los matrimonios diciendo que son falsos matrimonios. China son más o menos la mitad. India es más o menos 40%. Y después hay que hacer una apelación frente a la sección de apelación de inmigración de la Comisión de Inmigración y Refugiados. Y la apelación dura 3 o 4 años, así que mejor decir que no hay apelación en Canadá. Bueno, acá tenemos otra pregunta, Stewart. Carlos Felipe Soler dice, hola, ¿cree que si alguien llega a Canadá como turista y encuentra trabajo, puede cambiar su visa allá de turista a trabajador o inmigrante? No es imposible, pero es muy difícil. Hay que tener realmente un buen empleo que se necesita aquí y tal vez hay que aprobar la oferta de trabajo y hay que ir a la frontera para hacer aprobar el permiso de trabajo. No es imposible, pero es mucho más difícil que antes llegar aquí y cambiar su estatus para llegar a ser una persona que trabaja. Okay. ¿Tiene que salir del país y de regresar después? ¿Cómo es el proceso? Generalmente se pide el permiso de trabajo antes de entrar en el país.
Pero uno podría entrar aquí, ubicar empleo y después salir, buscar permiso de trabajo y entrar. Es algo que se hace todos los días. Ah. Stewart, en tu práctica como abogado, especialista en inmigración y en derechos humanos, ¿cuáles son los casos o las causas que más defiendes tú en inmigración? Mira, yo soy uno de los más grandes abogados de derechos humanos internacionales aquí en Canadá. Represento a gente que llegaron aquí como refugiados para pedir la protección del país. Y hay gente que son rechazados, que quieren mandar la tortura, la muerte, en peligro muy importante. Y he hecho quejas contra el Canadá, el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, Comité de Derechos Humanos, buscando a forzar el sistema a respetar nuestra Carta de Derechos Humanos, el derecho internacional y dar una protección a esa gente. Y realmente hay un problema grave de no tener posibilidades reales aquí en Canadá para corregir los errores. Pero también hay gente que han estado aquí 35 años y cambiaron las leyes en los últimos años para hacer mucho más fácil la deportación. Por ejemplo, tengo un colombiano que llegó aquí en 79, que llegó a ser residente permanente en 1980. Tiene 3 hijas canadienses, 5 nietos y fue condenado por fraude en 2013. Fraude por problema de coca y la gente a quien debía dinero le forzaron a hacer cosas de fraude y Para pagar la deuda. Fue condenado. Uh-huh. Y fue condenado a más que 6 meses de pena. Y Steve Harper cambió la ley en 2012. Si la condena es más que 6 meses de pena, hay una orden de deportación y no hay apelación. Te van a mandar. Así que hay una ola de deportaciones de Canadá que es en contra de gente negra, árabe, latino, y a veces es gente que han pasado 20 años aquí, que tienen niños, que tienen esposa, que tienen muchos vínculos aquí, y fueron condenados por crímenes que en mis ojos no son tan importantes. Pero aquí en Canadá hay realmente una locura sobre la cuestión de la criminalidad y podemos deportar en cualquier país. Y eso, no sé, estamos frente al sistema que está haciendo una limpieza étnica en Dulce. Y hay mucho miedo en las comunidades étnicas aquí en Canadá por el estado policíaco que Harper y el gobierno anterior pusieron sobre pie en estas materias. Bueno, yo les recuerdo que este es el Facebook Live de Radio Canadá Internacional y en el cual los invitamos a ustedes allá del otro lado de la cámara a que hagan sus preguntas. Hoy es miércoles 25 de enero y estamos en compañía de Stewart Isbanfi, abogado especialista en inmigración, y estamos acá para contestar a sus preguntas, pero hagan sus preguntas porque no vamos a estar acá toda la tarde. En tu despacho, Stewart, ¿quiénes acuden más, los inmigrantes o los refugiados? Yo ayudo más a los refugiados, pero también mucho a los inmigrantes, porque la gente que han pasado 20 años aquí son inmigrantes y no llegaron necesariamente como refugiados. Hay gente que llegan ahí aquí a la edad de 5 años, que 20 años después tienen un pequeño problema criminal y que los quieren deportar en Haití o en Colombia o en Guatemala, países que ya no conocen. Y esa gente es realmente triste porque están quebrando familias, hay una discriminación vergonzosa en contra de ciertas nacionalidades. Doy un ejemplo. La semana pasada hablé con una mujer congolesa de Ottawa que vino aquí en el año 2000, reconocido como refugiada, trajo sus 2 hijos 4 o 5 años después. Uno de los hijos fue condenado por asalto, y asalto con un arma. Amenazó a alguien con un cuchillo para robarles un paquete de cigarrillo. Y eran jóvenes y le habían hecho insultos raciales. Y él y su primo, que estaba presente, se fueron, tomaron el bus para entrar por la casa y el policía paró el bus y los detuvieron.
y le dieron una sentencia de 1 año. Y no es un criminal, no ha seguido en el crimen por nada. Después de 10 años, él fue deportado el jueves pasado. No habla bien lingala, no puede escribir francés, no conoce el Congo por nada. Las únicas personas de familia que tienen su vida es su mamá y su hermano que están aquí en Ottawa. Y está viviendo con la novia que acaba de tener un bebé. Pero aquí en Canadá, familia, niños, esposo, no importa, te pueden deportar si tienes un pequeño expediente criminal. Ya. Entonces, ¿eso podemos decir que son violaciones a los derechos humanos, Stewart? Para mí sí, son claramente violaciones por los derechos humanos y hay un problema extremadamente importante lo que están haciendo. Esta mañana yo estaba con un joven haitiano que fue condenado una vez al criminal en 2010, algo que a mí no me parece muy importante, pero ya han deportado 2 de sus hermanos, lo quieren deportar a él, quieren pretender que es miembro de una pandilla, pero no es miembro de una pandilla, pero es un joven simpático, pero hay un sistema que quiere pretender que cualquiera es miembro de alguna organización criminal y exageran cuestiones de criminalidad. Pero los locutores, la verdad es que los inmigrantes tienen mucho menos criminalidad que la gente que nacieron aquí. Son menos acusados, son menos en la cárcel, están menos en desempleo, menos en la assurance chômage, en los seguros de desempleo, menos divorcio. Todos los indicadores sociales, los inmigrantes tienen un papel mucho más positivo que la gente que nacieron aquí. Pero hay una parte del Estado que quiere pretender que los inmigrantes, los refugiados, son una amenaza para el Estado y que ellos pueden ser más violentos o más criminales que la gente de aquí. Pero no tiene nada que ver con la realidad. Yeah. En la realidad, si tú vives en un barrio inmigrante, va a ser un barrio más seguro que un barrio de gente que nacieron aquí. Entonces, eso es simple y llanamente discriminación, Stewart. No es tan simple, pero es discriminación, sí. Ok, tengo acá una pregunta, Stewart, de Daniel Camporini. Daniel dice, Argentina vive el error de no controlar la inmigración. Entran para disfrutar de un país generoso sin ofrecer algo a cambio. ¿Cuál sería el sistema ideal para controlar la inmigración? Una pregunta de Daniel Camporini de Argentina. Es una pregunta que habría que hacerle a Donald Trump, eso de creer que hay un sistema ideal para saber exactamente lo que vamos a hacer es muy difícil contestar. En Canadá hay un sistema, cuando se buscan los inmigrantes por afuera, que tiene algo que ver con el mérito, y yo creo que esto sí puede ser un buen sistema. Pero también en países donde hay inmigración, tenemos que tratar a los que llegan a nuestro país con humanidad. No queremos construir muros en las fronteras, no queremos tener ciudades bien divididas entre los que nacieron aquí y los que no nacieron aquí. Es mejor un modelo como lo de Canadá, donde hay una idea multinacional, una apertura a la inmigración. Y para mí, para Argentina, a mí me parece igual que realmente hay que buscar que todo Latinoamérica sube y no hacer discriminación contra países más pobres de Latinoamérica. ¿Y quiénes son más susceptibles, Stewart, de ser víctimas de abusos, de violaciones de los derechos humanos? Los inmigrantes, los refugiados, los hombres, las mujeres, los jóvenes, o todos por igual son susceptibles? Cualquiera que no es blanco como yo. Realmente hay un problema dentro de las instituciones del Estado aquí en Canadá, que sea dentro de la policía, dentro del Ministerio de Inmigración, el ministro que se ocupa de la Seguridad Nacional. Mucha de esa gente nunca le van a decir, pero ellos creen que el Canadá pertenece
a los hijos y las hijas, los colonos blancos, quiero decir gente como yo, y gente como ustedes, o gente negra, o gente árabe que llegaron aquí después, están aquí con nuestro permiso, pero no son realmente canadienses como yo. Y eso nunca lo van a decir, pero esa manera de pensar existe fuertemente adentro de las instituciones. Así que realmente, menos que uno es blanco, más que va a enfrentarse como con reacciones estereotipadas, xenofobia, racismo, y más que uno es parecido a alguien como yo, pues los van a coger aunque llegaron la semana pasada, no les importa. Ya. Tenemos otra pregunta por aquí, Stewart. ¿Hace asistencia a posibles inmigrantes desde sus países de origen? Entonces es César quien justamente Rodríguez de Colombia que dice quisiera que me pudiera ayudar. Ok, cuando se trata de Colombia, Colombia es un caso especial porque el Canadá reconoció que había un problema grave en Colombia por muchos años. Y Colombia era lo que se llamaba un país fuente, un país donde podían ir a buscar gente en peligro y sacarlos del país y traerlos aquí por el nivel de peligro, sindicalistas, abogados de derechos humanos, periodistas, profesores, concejales municipales en ciertos departamentos del país. Y el Canadá sacó muchos colombianos que estaban en peligro. Más o menos en 2011, el Canadá firmó un tratado de libre cambio con Colombia y decidieron que iban a pretender que todo fue resuelto en Colombia, que todo es bonito ahora. Y antes de 2011, los que pedían refugio viniendo de Colombia y Canadá estaban aceptados en tasa de más que 80%, y del día a la mañana el rechazo fue más que 80%. La situación en Colombia no cambió mucho, pero Harper quería apoyar al gobierno de Uribe, el gobierno que había firmado el Tratado de Libre Cambio con Canadá, y ahora llegar de Colombia como refugiado es difícil. Pero igual los colombianos son buenos inmigrantes para el Canadá porque el sistema de educación en Colombia, pero los que tienen acceso, es bueno. Stewart, ya para terminar, el plan de inmigración de Canadá para el 2017, para este año, perdón, es de admitir entre 280,000 y 320,000 nuevos inmigrantes. ¿Sí se puede recibir a todos esos inmigrantes sin problemas? En mi opinión, sí. Yo creo que el Canadá es un país que ha hecho es un país de inmigrantes. El Canadá Toronto es una ciudad donde más que la mitad de la gente nacieron afuera de Canadá. En varias partes de Canadá la economía, si es floreciente, es porque tenemos los inmigrantes aquí. Y realmente es un país que ha hecho un buen trabajo de integración de los inmigrantes. Yo no creo que hay problemas con la cantidad de inmigrantes. Es más bien cuando uno llega aquí, cómo le van a tratar a uno. Si van a encontrar el empleo soñado, si van a encontrar la vida mejor que uno creía. Hay que entender, por ejemplo, mucha de la gente que llegan aquí como migrantes tienen historias como refugiados. No son refugiados, pero dejaron su país por la corrupción, por la violencia, por dictadores locos, y no llegan como refugiados, llegan como inmigrantes, pero llegan aquí porque hay la paz, porque hay el Estado de Derecho, porque tú puedes caminar en las calles y uno no escucha disparos. Y en el verano aquí en Montreal se ve a las mujeres semidesnudos en la calle y están con seguridad. No hay problema. Y depende lo que uno quiere privilegiar en la vida. Tal vez hay un poco menos dinero, pero tú puedes vivir tranquilo. Como un brasileño que llega para el Canadá. Aquí en Canadá va a ser menos dinero. Hay más dinero en Brasil. Los que tienen buena educación van a ganar más dinero aquí. Pero aquí
no los van a secuestrar, no los van a matar saliendo de la discoteca, no van a tener que tener siempre miedo cada vez que pasen por ciertos barrios. Aquí en Canadá esos barrios casi no existen. Es en vivir con la paz, con la seguridad, con una cierta democracia, eso sí vale algo. Bueno, y con estas últimas palabras terminamos acá este Facebook Live. Stewart Isbanfi, abogado especialista en derechos humanos, inmigración y refugiados. Muchísimas gracias por tu participación en este programa especial. Okay. Gracias por invitarme. Y muchas gracias a todos ustedes allá del otro lado del ojo de la cámara. Les agradecemos inmensamente su participación. Y bueno, pues los invitamos a que sigan escuchando Radio Canadá Internacional todos los días y en nuestro sitio internet rcinet.ca y todos los jueves pues el Castor Cibernético por Facebook Live también. Bueno, gracias, adiós, felicidades.